toma a algunos muchachos de ellos, príncipes de cada una de las tribus que estaban allí, y los trae a palacio del rey. El contexto para el pueblo de Israel era que ninguno de los israelitas debía, por mandato de Dios, comer algunos alimentos como los pescados no escamosos, como el conejo, como la liebre, como el cerdo, como el camello y algunos otros animales que se tenían como inmundos delante de la presencia del Señor. Y la palabra clave, ¿cuántos estuvieron la semana pasada acá? ¿Cuál fue la palabra clave que les dije? Propuso, decidió, determinó. Dice que determinó, que Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y habló con sus 3 amigos y los demás también lo determinaron. Cuando uno determina cosas y le es fiel a Dios, también mencionábamos que ¿qué venía sobre nosotros? La gracia de Dios. La gracia de Dios, y hablábamos específicamente de cómo Daniel había encontrado gracia delante del rey de los eunucos, del jefe de los eunucos. Posteriormente también observamos que al cabo de los 10 días el rostro de Daniel y de sus compañeros era mucho mejor que el de los demás muchachos. Y esta parte no la vimos, pero se la quiero mencionar antes de irnos al capítulo 3 y contarle que Daniel y sus compañeros fueron hallados 10 veces más sabios e inteligentes que los demás hombres que estaban allí. Habíamos quedado en la primera prueba, porque la primera prueba para estos muchachos era no contaminarse con la comida del rey, porque era un mandato. Hoy quiero llegar a la segunda prueba y posiblemente vamos a tener de hoy en 8 días la tercera. Así que estamos en el libro de Daniel. Vámonos, si quiere, comparto con ustedes parte de la historia y luego voy a hacer un poco de la lectura. En el capítulo 3 nos encontramos otro evento que es muy interesante. Recuerde que estaban en un pueblo pagano que hacían dioses a los cuales había que adorar. Y a Nabucodonosor se le ocurre hacerse una estatua. Y con esa estatua también promulgó un edicto. Y el edicto era el siguiente: que al sonar la guitarra, el tamborín, la flauta, etcétera, todo tipo de instrumentos, todas las personas de lenguas, naciones, de diferentes regiones, tenían que postrarse ante aquella estatua. Pero vimos una de las cosas también importantes como introducción la semana pasada, y era que al pueblo de Israel no se le permitía adorar dioses ajenos. Y mencionábamos Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Monoteísta, no politeísta. Monoteísta significa que se adora un solo Dios. Politeísta, que se adoran muchos dioses o diferentes dioses. También veíamos lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel, que es el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay un verso que dice aún con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, esta gente tenía claro cuál era su función. No toda la gente había sido infiel delante de Dios. Habían malicias sobre el pueblo de Israel, habían envidias sobre Daniel y sus amigos, sus compañeros, y estaban buscando ocasión para hacerles caer y poderlos condenar. Y estos hombres observaron que
que Sadrach, Mesach y Abednego no adoraran aquella estatua era algo fundamental para poder condenarlos, porque dentro del edicto del rey se decía que aquellos que no adoraban a la estatua serían echados en un horno de fuego. Si quiere prenden atrás, en un horno de fuego. Y no es sencillo. La pregunta es, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? La primera de la última. ¿Qué haría usted ante tal situación? Mencionábamos algunas cosas que son importantes. Y lo que mencionábamos es que tenemos una presión social. Que hoy hay cosas que de alguna forma sentimos que nos obligan a ceder ante lo que la Biblia nos enseña. Hay gente que bajo una presión cede sin importar que le falle al Señor. Pero mencionábamos que usted y yo no nos regimos por lo que la presión social puede hacer en nosotros, por las creencias humanas, sino por lo que la palabra nos habla y nos dice. Porque fuimos comprados por precio de sangre. Significa que ya no somos esclavos. Y usted y yo no podemos jugar entre lo que la palabra nos manda y nos enseña y las creencias terrenales. Por eso hay tanta filosofía, por eso hay tanto Dios y por eso hay tantas corrientes hoy en día. Y sabe, casi la gran mayoría de gente cree que está haciendo lo correcto, pero hay pecado en aquello y no es la voluntad de Dios. Quiero leer del versículo 8 en adelante del capítulo 3. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorare sea echado dentro de un horno de fuego. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste, oiga, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a quedarnos ahí hasta el verso 12 en este momento. ¿Cuál era el edicto del rey? ¿Qué tenía que hacer la gente, toda la gente, cuando escuchaba los instrumentos de música? Y hablábamos que el postrarse es reconocer señorío de alguien más grande. Pero para el pueblo de Israel, y lo debería de ser para nosotros, ante lo único que usted y yo deberíamos postrarnos es ante la majestad de nuestro Dios. Pero nos estamos postrando ante muchas cosas. Estamos cediendo ante muchas situaciones. Estamos permitiendo que nuestra vida camine, por así decirlo, en dos aguas. Hay alguna gente que a veces me cuenta inclusive una historia y de pronto dice una palabra y le digo: ¿por qué tenés que decir eso? Entonces me dicen: es que la persona lo dijo así. Y entonces le dije: si usted me quiere hacer un ejemplo gráfico de alguien que se tiró a un puente y usted me lleva allá a Tibás y se tira del puente para explicarme que el otro se tiró. No, hombre, jamás. Le digo: entonces, ¿por qué decir la palabra que no tienes que decirla? Una persona temerosa de Dios, una persona que propuso, porque no estamos desligados del capítulo 1 hoy. La palabra clave dijimos: y propuso en su corazón no contaminarse. El no contaminarse es
un principio y es un valor que usted y yo debemos de agregar y tener claro en nuestra vida. Y entonces no vamos a ceder ante las presiones que vienen sobre nosotros. Por eso hoy decía mi esposa, hablando de X situación, que a veces nos convertimos en camaleones. Tenemos diferente color, depende con quién andemos y en el lugar donde estemos. Somos camaleones. ¿Por qué? Porque cedemos ante situaciones o circunstancias. Aquí nos encontramos una situación difícil, no era fácil. Había un edicto de parte del rey. ¿Cuál era el edicto? El que no se postre va a ser echado en el horno de fuego. ¡Wow! Esta gente había determinado adorar al Señor. Había determinado agradar a Dios. ¿Cuál fue la determinación según el versículo 12 que nos encontramos acá en el capítulo 3? Me gusta mucho lo que nos encontramos acá. En el versículo 12 la escritura menciona la acusación. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuál es la reacción inmediata de Nabucodonosor? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Wow. ¿Saben, hermanos? Hay muchas cosas, ¿sabe, iglesia? Hay muchas cosas que giran a nuestro alrededor. Podría enumerar algunas. ¿Qué haces cuando tienes una presión en tu trabajo? Cuando hay gente que está haciendo cosas incorrectas y sabes que están haciendo cosas incorrectas y te quieren envolver en esas cosas incorrectas. ¿Qué haces cuando estás con un grupo de amigos? ¿Qué haces cuando estás con tus familiares y ellos ceden ante situaciones y comienzan a presionarte? Nunca se me olvida a mí cómo venía presión en un momento dado cuando yo me vuelvo a Dios. Por supuesto, paso de caminar fuera de Cristo a tener el Espíritu Santo y a caminar con el Señor. Y yo era de los más alegres, y no es que no lo sea, era de aquellos que se apuntaban a todos los desórdenes y, como decimos nosotros los costarricenses, un poco así pachucamente, cualquier desmadre, cualquier alboroto. Y nunca se me olvida que venían mis familiares y me agarraban, vamos, Maynor, que no sé qué, y yo, no más, porque este caballero ya no es el mismo que ustedes conocían. Y había una presión, ustedes no tienen idea, la presión que yo vivía y que se ejercía, pero en un momento dije, no más. Les conté a algunos en un momento también dado que venían a la misma iglesia a buscarme los drogadictos para que yo fuera a comprarles drogas, porque como iba todos los días donde el hombre, siempre me daban más.
Y un día alguien me dice, porque yo le dije, no, es que yo no me quiero hacer más daño. Y entonces, ¿sabe qué? Me dijo la persona que me estaba buscando, pero usted no se va a hacer daño, el que se va a hacer los que se van a hacer daño somos nosotros. Y le tuve que mencionar, porque había determinado, usted me trae un BMW nuevo, 0 kilómetros, con plásticos y con la llave ahí puesta, y me dice que le vaya a comprar una bolsita de cocaína, y va a tener que montarse en ese BMW usted y largarse de aquí. Porque la vida del cristiano tiene que ser una vida radical, no una vida aburrida. En la iglesia a nadie se le prohíbe nada. Hay alguien aquí que, por ejemplo, yo le haya prohibido algo, aquí o en alguna consejería. Les he recomendado no hacer algunas cosas, pero al final quien toma la decisión es usted. Porque algunos dicen, estaba aquella frase, es que la religión no me lo permite. Pero no es cierto, es que un hombre y una mujer que son guiados por el Espíritu de Dios van a aprender a escuchar la voz de Dios, y es el mismo Espíritu Santo quien te redarguye de pecado. Pero a veces cedemos ante las situaciones y ante las presiones, y no podemos estar cediendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando cedemos estamos caminando en dos aguas, y cuando caminamos en dos aguas no se puede agradar al Señor. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque se ama a uno y se aborrece al otro. Pero cuando tú has determinado en tu corazón amar, adorar y exaltar a tu Dios, no vas a permitirte, ni vas a permitir la influencia de los demás. Influencia que puede ocurrir dentro de los mismos compañeros de iglesia. Un día les conté la historia cuando habíamos un grupo muy grande dentro de la iglesia y se fue desgranando. Al final quedamos 4 muchachos, y de esos 4 muchachos en una ocasión nos tuvimos que topar y confrontarnos con muchos ataques del enemigo. Entonces huimos, por así decirlo, hacia otro lugar, y cuando llegamos al otro lugar, los compañeros con los que yo tenía en la iglesia estaban cediendo, porque no era un problema del lugar, era un problema que había en el corazón del ser humano. El problema radica no en el ambiente que estés, sino en lo que hay en tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Al final vamos a manifestar lo que hay en nuestra vida. Y yo tuve que tomar la determinación y decirle a estos muchachos, mire, si ustedes quieren seguir allí como van, es cosa de ustedes. Y los que quieran seguir a Cristo, se levantan y se van conmigo. Ninguno de los 3 se levantaron. Los 3 tienen una vida de desgracia. Bueno, creo que ahora al final, después de los 40 y pico de años, alguno de ellos está bien. A la cárcel fueron a dar, revolcados en el pecado, hechos un desastre, sin prosperar. Nunca se me olvida que uno de ellos le dieron una herencia, compró un carro hoy, y sabe, a las 5 de la mañana tenía el carro despedazado de un muerto dentro del carro, sin licencia, en un desorden. Cogió su herencia y la despedazó. No solo el carro, sino algún dinero que le habían dado en aquel momento, porque no habían determinado en su corazón agradar a Dios. ¿Qué haces? ¿Qué harías cuando te dicen, si no cedes aquí, te cortamos, como decimos, los alimentos? Si no cedes, no puedes ser parte de este equipo. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano? Si no tiene una seguridad emocional y no sabe quién es. La identidad. Y cuando tenemos un problema de identidad, también tenemos un problema de aceptación. Y cuando yo quiero que toda la gente me acepte, estoy cediendo ante situaciones, pero al cual yo tengo que agradar es a Dios. Que los demás le dicen, mire, pero esto no es tan malo. ¿Cuánta distancia hay en ese tan?
¿Vas a jugar con tu vida eterna? ¿O vas a determinar agradar al Señor? Mencionábamos, uniendo los eslabones, que muchas veces no recibimos la bendición de Dios porque no somos dignos de su bendición, porque no tenemos un comportamiento adecuado a la voluntad de Dios. Y hemos enseñado y hemos aprendido también que hay obediencia a medias. O somos obedientes o somos desobedientes. Hoy maquillamos cosas bien maquilladas. Era una mentirilla blanca. Y el término tico, todo lo chiquitito, hito. Una mentirilla, y ya. Era así muy chiquitita, muy poquito. Así de chiquitita. Y eso no es malo, y es blanca. Óigame, ¿desde cuándo le pusieron colores a los pecados? ¿Desde cuándo se califican por cosas? Me encanta, continuemos aquí para que vean, me encanta lo que prosigue. Hemos visto tres cosas: que hay un edicto, que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una determinación, y esa determinación era no adorar la imagen. También que los enemigos siempre se van a levantar maliciosamente. También observamos que el rey Nabucodonosor se enojó en gran manera y les dijo: o adoran la imagen o van para el horno de fuego. Y me encanta a partir del versículo 16 lo que responden estos tipos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: oiga, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Wow, había fe en estos hombres, ¿verdad que sí? Había una determinación, wow. No estaban ante cualquier persona, no estaban ante cualquier circunstancia, se estaban confrontando con la vida y con la muerte, pero se estaban confrontando entre ceder a la idolatría y al pecado o mantenerse firmes en su fe. Vuelvo a repetir, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Pero estos le dijeron de una vez: ¿sabes qué? No necesitamos hablar sobre este tema. Eso se decidió de hace mucho tiempo. No te preocupes. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y me encanta el versículo que continúa, porque su fe va más allá. Y si no, si este Dios nuestro no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Por eso, cuando hablábamos de la palabra clave, determinó en su corazón, o determinaron en su corazón no contaminarse. Era claro, porque no hay obediencia a medias. Porque a pesar de las presiones que se puedan tener cuando hay hombres o hay mujeres que quieren adorar y agradar a su Dios, no van a ceder ante todo lo que ocurra a su alrededor, aunque eso signifique perder un montón de cosas. ¿Sabe qué fue lo primero que yo perdí cuando llegué a Cristo? Todos los famosos amigos, los supuestos amigos. Nunca se me olvida que uno de ellos dijo: si usted dura un año en la iglesia, yo también voy a la iglesia. Tengo casi 28 años y todavía está en el mundo.
Si hay alguien por quien yo oré y ayuné, fue por ese tipo. Pero resulta que no depende de mí, depende de él. Y era mi mejor amigo. Usted no tiene idea cuántas cosas yo hacía por él y cuántas cosas hice con él. Pero entendí que no podía seguir teniendo ese tipo de relación porque no estaba este hombre conforme a la voluntad de mi Dios. Porque él andaba fumando, porque él andaba tomando, porque todavía en ese tiempo olía cocaína, porque le andaba diciendo vulgaridades a las mujeres. Y yo ya no era ese tipo de hombre. Y nunca se me olvida que cada vez que él hacía algo en mi espíritu, yo sentía un choque, pero yo me resistía a soltar aquella amistad. Yo me resistía a soltarlo, porque era mi amigo. Como decimos acá en Costa Rica, ¿era el qué? Era el compa. Tuve que romper con cosas porque no le agradaban a Dios. Si usted y yo no soltamos todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, ¿sabes? No vamos a poder alcanzar victoria. Si usted y yo estamos dispuestos a ceder ante las presiones de este mundo, no vamos a alcanzar la victoria espiritual. No vamos a poder ver la mano de Dios. También mencioné y quiero recalcar hoy que muchos de las gentes que están en las iglesias son cristianos un poco frustrados en el aspecto de que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero un montón de gente sigue cargando cosas. Un montón de gente sigue con situaciones. Hay palabras de Dios que nos han hablado, que nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida, y usted todavía dice: y no veo la bendición en mi vida. Y es porque no hay una obediencia total y absoluta. No ha habido una determinación de agradar a Dios con todo el corazón, como usted y yo debemos de tenerlo. Y eso implica perder ante este mundo, pero ganar en el reino de los cielos. Eso implica muchas veces que usted va a tener que perder situaciones específicas. Pero ¿sabe algo? Aquel que es fiel delante de Dios, aunque usted hoy crea que está perdiendo algo, habrá una puerta mejor, porque Dios le abre la puerta a los fieles, porque Dios se mantiene fiel con aquel que permanece fiel. Pero no puedo mantenerme fiel si yo no he determinado en mi corazón. Si sigo jugando, si sigo cediendo. ¿Y sabe por qué muchas veces nos cuesta agradar al Señor? Porque hay mucho de mundo en nuestra vida. Y mientras haya mucho de mundo en nuestra vida, vamos a seguir cediendo hasta el día en que usted y yo no tengamos claro que queremos agradar a nuestro Dios. Nada va a cambiar. Y entonces seguiremos llevando frustraciones aún de palabras que se nos dieron y que no se cumplen. Pero sabes, la Biblia dice que Él permanece fiel. Ahora el que le toca permanecer fiel es a usted y es a mí, para que su palabra se cumpla al 100%. Aleluya. Deje de estar jugando. Dígale a aquel que tiene que decirle: sabe, sobre ese tema no hay nada que hablar, ya está determinado. No es negociable. No es negociable. Cuando se trata de adorar al Señor, porque adorar no es lo que acabamos de hacer solamente, un poco de instrumentos. Hemos enseñado que adorar es un estilo de vida, y yo adoro al Señor con lo que veo, con lo que digo, con quién ando, dónde ando, cómo me comporto. Hay gente que cede. No hay obediencia media, mencionamos. No puede ser. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos acomodamos a las circunstancias. Y como ahora somos nosotros, présteme la Biblia otra vez. Ahora soy yo
no la Biblia, la que pesa y califica lo que está bien o no está bien, entonces me permite un montón de cosas. Pero cuando llego aquí, hay un montón de situaciones que no pueden ser permisivas para su vida y para mi vida. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y quiero volver a tocar. Dice la escritura que fuimos ¿qué? Fuimos comprados a precio de. ¿Qué significa esto? ¿Que usted es dueño de su vida o eres esclavo del Señor? Bueno, deberíamos de ser esclavos del Señor. ¿Y cuándo usted ha visto un esclavo hacer lo que le da la gana? Un esclavo hace lo que su Señor dice. Y tenemos un manual de vida donde nuestro Señor Jesucristo nos indica cuál debe de ser nuestro comportamiento, tanto dentro como fuera de la iglesia. Ya no me pertenezco a mí. Jesús es el dueño de mi vida. Él compró mi vida a precio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, debo de ser obediente delante del Señor. ¿Qué ocurre entonces? Según la historia bíblica, verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, oiga muy bien, es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, comienza a hacer declaraciones reales. ¿Qué les dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Antes eran unos rebeldes, antes eran unos malcriados, antes eran unos insujetos, pero ahora son ¿qué? Los siervos del Dios Altísimo. Y les dice: salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermano, usted se acerca a una parrilla y ¿qué es lo primero que termina? Ahumado, oliendo a salchichón, a carne, a humo, a carbón. Yo le confieso que a veces es un poco irresistible la parrilla, ¿verdad? Yo trato a veces de no acercarme porque ya casi todas las parrilladas se hacen en la noche. Y yo a veces digo: qué aburrido llegar a bañarme con ese olor a carne. Mi esposa no me deja meterme en la cama. Y tiene toda la razón. Cuando usted y yo estamos ante algo caliente, ¿qué es lo primero que se nos quema? Los que tenemos. Y el cabello, ¿verdad que sí? El pelo. Usted acerca el brazo a algo caliente y de una vez los vellos se están quemando y huele. Pero estos tipos, oiga, cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Dice que ni se había quemado su cabello, que no olían a humo.
Pero sobre todo, este tipo reconoció, dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Y hay algo que tiene que quedar claro, y quiero apuntarlo y leerlo para poder concluir. Cuando tú y yo caminamos en la obediencia delante de Dios, siempre Dios se va a manifestar en aquellos que son obedientes. Dios va a levantar, Dios va a hacer. No importa lo que tengas que confrontar, no importa ante quién tengas que pararte. Cuando agradas a Dios, las puertas del cielo se abrirán a tu favor. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ya la estatua era cualquier porquería. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Óigase muy bien, que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey. Ahora los alaba por rebeldes. Ahora les dice: por rebeldes, por no obedecer, vieron la mano de Dios. Su Dios lo libró. Pero está haciendo una declaración. Esta es gente de fe, esta es gente de determinación, esta es gente que no se dio a pesar de que yo los iba a quemar. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Eso es importantísimo, que entregaron sus cuerpos antes de ceder, antes de servir, antes de doblegarse. La pregunta en esta tarde es: hermano, ¿por qué usted y yo nos doblegamos tan fácil? ¿Por qué usted y yo cedemos? ¿Por qué a usted y a mí nos mata la presión? Deje de pensar en las circunstancias que han de venir y determine agradar a Dios, que eso es lo que nos abre puertas y lo que nos mantiene. Y esto, como dice el anuncio del verdugo, ¿cómo dice el anuncio del verdugo? A mí me encanta esta parte. ¿Cómo dice? No se acuerdan. Perdóneme la frase. Tome chichi. ¿Sabe por qué? Porque Dios levanta banderas sobre su pueblo. Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios bendice a aquellos que determinan ser fieles. A mí me encantan estas cosas. Esto me impulsa. Esto es como que me metan una inyección a la vena, a mi fe y a mi determinación. Porque hubo hombres que lo lograron y yo lo puedo lograr. ¿Quién lo puede decir conmigo? Yo lo puedo lograr. Ahora, ¿cuántos se atreven a decir: yo lo voy a lograr? Oiga, qué lindo. Por tanto, decreto, dice Nabucodonosor. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios usó a Nabucodonosor, pero la bendición venía de Dios para engrandecerlo. Cuando tú determinas ser obediente y no caminar en dos aguas, Dios va a usar a quien sea, pero te va a engrandecer en todas las áreas de tu vida. Deja de caminar en dos aguas. Yo hágame ahí un fondo. Quiero orar. Quiero preguntar, por favor, cierre sus ojos. Quiero preguntar en esta tarde, antes de que concluyamos.